Después de la pausa en ADN, continuamos haciendo la buena educación. Bien, ya estamos de regreso en La Buena Educación. Seguimos conversando en esta oportunidad del famoso y polémico CIMSE. Qué tan bueno, qué tan malo. Hay harto mito también al respecto. Hemos ya comenzado a despejar algunos de ellos, pero hay mucho más, Ernesto Treviño. Así es, hablábamos precisamente de el CIMSE en un sistema educativo organizado a través del mercado. Y bueno, si bien es cierto, la evidencia con la que contamos nos indica que las familias no toman, la mayor parte de la familia no toman el CIMSE en consideración como el principal factor para elegir escuela. Lo que sí es cierto, y lo escuchábamos, Andrea, en nuestro programa pasado de La Buena Educación, que sí modela o moldea algunas conductas, incentiva algunas conductas. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, tenemos un sistema de financiamiento que está basado en el financiamiento individual, una subvención individual por asistencia de los niños, y al mismo tiempo el CIMSE, digamos, no funciona solo, sino que ahora tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que asigna consecuencias hacia las escuelas en función de esos resultados. Y por lo tanto se empiezan a generar incentivos muy poderosos para que las escuelas, por ejemplo, aquellas que puedan hacerlo, seleccionen a los alumnos que son más baratos de educar y puedan, digamos, en términos de menores costos, obtener mayores resultados CIMSE, no solamente por las consecuencias del sistema de aseguramiento, sino por el prestigio, como decía Paulina, que acarrea el CIMSE en términos sociales. Y la pregunta es ahí, bueno, ¿qué tanto moldea? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué tanto moldea el CIMSE las conductas cotidianas de los tomadores de decisiones en las escuelas, de los profesores? ¿Con qué evidencia contamos en Chile? Paulina. Bueno, nosotros, voy a hablar aquí desde las investigaciones que hemos hecho nosotros, que son las que conozco más. Hemos visto cómo, a propósito de lo que dice Ernesto, de una variedad de consecuencias, algunas bastante graves, respecto de los resultados del CIMSE, efectivamente el CIMSE moldea bastante lo que se hace en la escuela. Respecto de lo que las comunidades escolares creen que podría ayudar a mejorar el CIMSE, que no es necesariamente lo que realmente ayudaría a mejorar el CIMSE. Aquí también quiero hacer alusión a algo que se mencionó al principio respecto de cómo el CIMSE es una herramienta para la mejora. Hemos visto en la última entrega de resultados CIMSE cómo vemos que bajó 15 puntos en la prueba de lenguaje y nadie sabe por qué. Entonces la agencia dice, bueno, estamos estudiando, lo vamos a ver, a lo mejor es un problema de la prueba. Claro, porque es una baja demasiado brusca en relación a lo que es una tendencia y lo que hemos visto en los últimos años. Entonces muchos dicen, no tiene que ver necesariamente con que haya habido una baja en el nivel de rendimiento de los alumnos, sino que hay un tema de la prueba y que es lo que se está estudiando, porque no es parte de la normalidad de un comportamiento estadístico. Claro. Eso que pasó ahora con el CIMSE pasa, y lo que yo he visto en mi propia experiencia, además haciendo investigación, pasa muy a menudo dentro de las escuelas. Un año baja, el otro año sube. En la escuela, efectivamente, además, la mayoría, hay algunas que no, pero en la mayoría diría yo que hay gran variabilidad del CIMSE entre un año y otro. Entonces, un año, una escuela puede tener, de hecho, yo estaba estudiando en una escuela donde un año aparecieron en el diario por ser la escuela que más bajó el CIMSE de todo Chile o de todo Santiago, no me acuerdo, y al otro año apareció en el diario por ser la que más subió el CIMSE de toda su región. Entonces los profesores estaban atónitos y no sabían qué hacer o qué decir respecto de estas alzas y bajas del CIMSE. Entonces yo creo que es cuestionable al menos la idea de que el CIMSE orienta a la mejora dentro de la escuela, porque para que el CIMSE orientara a la mejora, las escuelas tendrían que saber no solo si subieron o bajaron o en qué aspectos subieron y bajaron, sino por qué subieron o bajaron. Y eso no es información que entrega el CIMSE y es una información además que es muy complejo sacar conclusiones al respecto. Desde la investigación se han hecho muchísimas investigaciones con diseño complicadísimo para poder determinar por qué sube o por qué baja el CIMSE, cuestión que no va a ser una escuela año a año de ninguna manera. O sea, no tienen el tiempo ni los conocimientos técnicos, no es posible que eso sea así. Entonces, al final lo que sucede es que
las escuelas tratan de adivinar, entre comillas, qué es lo que pasó. Entonces, si bajamos el lenguaje, bueno, quizás tendríamos que hacer más horas de lenguaje y así podríamos subir el lenguaje. Jorge. Ya, A ver. La variabilidad. Partamos por la Exacto, variabilidad. vamos por ese punto. ¿Qué tan confiables son los resultados año a año de las escuelas? ¿Son igual de confiables que los resultados nacionales o tienen una confiabilidad distinta? No lo son. Pero puedo volver Sí, solo sí. un poco, porque yo creo que es súper bueno poner un poco en perspectiva, porque empezamos a hablar de la historia y yo lamentablemente di un paso muy hacia atrás y eso impidió que dijéramos algunas cosas que han cambiado. Si uno mira los informes de resultados del CIMSE, de la última década solamente, los cambios que hemos tenido han sido muy radicales. Solo este año, por ejemplo, hemos estado viendo por primera vez cosas bien importantes. Primero, se ha visibilizado aspectos que no se conocían, porque se ha entregado información sobre otros aspectos que son más bien, que están en la esfera no cognitiva, por ejemplo, el clima, Sí. ¿no es cierto? Sí. Conductas de autocuidado en el tema de salud, que es interesante porque obviamente los objetivos educacionales son mucho más amplios que saber matemática o aprender, que el aprendizaje es muy importante, la matemática y el lenguaje, por cierto, y las ciencias, y la historia y las ciencias sociales. Segundo, el informe está empezando a hacer advertencias para prevenir malos usos, cosa que es muy importante, porque los sistemas de medición tienen que hacerse cargo de, aun cuando no lo pretendan, aun cuando no lo promuevan, tienen que hacer advertencias para impedir que se hagan malos usos. Y eso no se hacía antes. No se hacía antes, se Perfecto. está haciendo ahora. Tercero, está entregando información de una manera relativamente fácil de procesar acerca de aspectos que es cierto, no a nivel de escuela, pero a nivel de sistema, le está diciendo a la escuela qué orientaciones le da. Estas son las 2 últimas páginas del informe. Le está diciendo a los docentes, a los directivos, a las familias, son tendencias globales del sistema que dicen qué cosas habría que enfatizar. Por ejemplo, que es importante que los profesores retroalimenten oportunamente y en forma y con alta calidad a los estudiantes acerca de sus evaluaciones locales, no de las evaluaciones nacionales, porque no hay resultados nacionales a nivel individual. Entonces, creo que hemos mejorado mucho y no se ha entregado información. Por ejemplo, si alguien quiso encontrar en el informe de resultados la diferencia promedio entre las escuelas municipales y las escuelas particulares pagadas, no está. Lo que sí está es una información bastante nítida de que cuando se controla lo socioeconómico, esas diferencias en general se atenúan. O sea, creo que hemos ganado mucho de aquello que todos los que estábamos mirando con preocupación, la forma sobresimplificada y sesgada de informar, se estaba haciendo. Pero eso no es el final del cuento. Yo creo que aquí hay un problema bien importante y es cómo las comunidades se hacen cargo de la información. Y tú, Paulina, estabas advirtiendo, a las comunidades les cuesta mucho hacer sentido de eso. Pero yo quiero decir que hay un problema como un desafío profesional. Ya. Lamentablemente, las escuelas formadoras de profesores no han profesionalizado el tema de las evaluaciones estandarizadas. Bueno, ahí hay un tema importante también, Jorge. Vamos a dejarlo en la pausa porque vamos a volver sobre eso, ¿no? Vamos a profundizar respecto a aquello. Vamos a hacer rápidamente una pausa y nos vamos a ir con información de lo que ha sucedido esta semana. Ha estado nuevamente muy cargada temas de educación, lo que está pasando en términos de la paralización del Colegio de Profesores, cuáles son las negociaciones, reivindicaciones, ha habido también movilización de los estudiantes. Vamos a revisar todo eso y vamos a estar volviendo a la buena educación con más respecto al CIMSE. La semana en educación comenzó con el desembarco de Adriana del Piano a la cartera de Mineduc, el que, no exageremos, no fue de proporciones atómicas como dice el clásico de Blondie, pero sí generó impacto al rayar la cancha a los profesores paralizados. Yo me reuní con los profesores una vez que se deponga el paro, sin lugar a duda. Será mi primera tarea y mi primera actividad. Hay que pensar que además se van a iniciar los descuentos por no asistencia a clase porque la subvención es así. Un sorprendido magisterio, entidad que había visto con buenos ojos la designación de Del Piano, acusó recibo de inmediato. Su presidente, Jaime Gajardo, aseguró que este tipo de presiones no son convenientes si lo que se desea es solucionar el conflicto. Se ha retrocedido en esto y es muy lamentable porque además dentro del gremio tenemos que llamar a una Asamblea Nacional y es imposible pensar en tomar una decisión a última hora. Entonces yo creo que ha sido un retroceso y es lamentable. Aquí lo importante es que hay un diálogo, se reponga el diálogo, pero sin ninguna condición. Pero tranquilidad, cuando todo parecía de nuevo enredarse, fue la propia titular de Educación quien matizó sus palabras y les dejó la puerta abierta a los profesores para conformar una nueva mesa de trabajo tripartita, instancia que podría sentar las bases para solucionar un conflicto que lleva más de 4 semanas. El problema, dijo la ministra, es que no todos los docentes movilizados conocen el proyecto a cabalidad.
pero creo que hay un porcentaje importante, sobre todo de muchos profesores que ni siquiera son colegiados, que han manifestado en esto una cierta molestia casi histórica y que tampoco conocen con mucho detalle lo que es el proyecto. En tanto, quienes miran con preocupación la tensa relación entre profesores y el gobierno son los estudiantes. Pérdida de clases y casi 1.600 estudiantes fugados de colegios municipales a particulares subvencionados son un llamado de alerta. Así lo cree el vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Ricardo Paredes. Responde y por supuesto tiene que ser una cortapisa más para la ministra de Educación para abrirse al diálogo respecto a la situación que hoy día están viviendo los docentes de Chile. Lo decimos bastante claro de los estudiantes secundarios, que somos también los que estamos perdiendo clases hoy en día. Esta situación no da para más. Una primera semana de trabajo en la que Adriana Del Piano llegó imponiendo su sello en una de las carteras por historia más complejas de cualquier administración.